Mentiras frente al espejo, una guerra de espías desatada en territorio uruguayo. Gabriel Pereira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya hemos hablado de los espías, algo que parece para un uruguayo medio de las películas, ¿no? Sí. En Uruguay no pasan esas cosas. No, no pasan. No pasa. En Uruguay no pasa nada. Son entretenidas esas cosas que se ven por la tele. En Uruguay no pasa nada. Hoy el Observador informa que la jueza y la policía están investigando, sobre todo la justicia va a pedir que se le informe sobre las cuentas del funcionario de seguridad de la embajada israelí que se ve en un video nocturno en la zona donde luego aparecería un artilugio con un explosivo que no estaba listo para estallar, no hubiera podido estallar de ninguna manera. Las cámaras de seguridad lo muestran llegando al lugar, inclinándose en el lugar. Al día siguiente se hace una recorrida con perros, como es habitual, pero no pasan por ese lugar los perros. Y al otro día aparece en ese lugar donde se vio al guardia y es como el primer sospechoso que tiene para la policía. Lo primero que hago es voy a hundir un poco la importancia de esta información, que de alguna manera nosotros mismos hoy decimos, aunque se logre probar definitivamente que el funcionario de la embajada israelí fue quien colocó el artefacto, será muy difícil imputar una figura delictiva y eso puede generar un importante debate jurídico, dijo una fuente del caso. Así se abre la discusión sobre si se pueden aplicar normas antiterroristas, las disposiciones de delitos contra estados extranjeros o considerarlo un ilícito denominado peligro, una acción que otros consideran simplemente un riesgo. También podría entenderse que se trató del llamado delito imposible, dado que el artefacto no podía explotar. Delito imposible fue el que se le intentó tipificar a los enfermeros acusados de matar a algunos pacientes, porque lo que se decía era, le inyectaron alguna sustancia con intención de matarlo, pero los fallecidos murieron, la mayoría por otras razones, digamos, ¿no? Hubo la intención, pero no fue fallido, digamos. Si el delito es simular la existencia de un artefacto explosivo, cosa de por sí bastante reprochable, como delito es muy difícil de tipificar, dijo al Observador el abogado penalista Juan Fagundes. O sea que, en principio estamos ante una cosa que ya de por sí es difícil de indagar, y ya de por sí es difícil no hay más pruebas que las que hay. Claro. Tenemos antecedentes de esto. Cuando en febrero de 2015 trascendió que este señor que aparece allí en medio del expresidente iraní Ahmadinejad y del extinto presidente venezolano Hugo Chávez, Ahmad Sanat Gol, un funcionario de la diplomacia iraní que estaba en Montevideo, fue detenido en las inmediaciones del local donde estaba antiguamente la embajada de Israel, allí en la calle Boulevard Artigas. Había aparecido un artilugio, allí vemos imágenes de Boulevard Artigas, de la sede vieja de la embajada israelí. Había aparecido uno de estos aparatos hechos con pilas y tal. Sanat Gol estaba en las inmediaciones. Hay también filmaciones que lo mostraban por allí. No hay filmaciones. Si recordás, las filmaciones muestran a un hurgador sacando de un contenedor una valija. Deja la valija ahí y se va. Sí, ¿no? O sea, a veces criticamos a la policía y a CAFO cuando dicen las cámaras del estadio no permiten mostrar. Acá había cámaras de seguridad de una embajada que cuida mucho la seguridad, razones fundadísimas para cuidar la seguridad. No se veía, Sanat Gol estaba en la vuelta, pero había razones para desconfiar y se hizo un planteo diplomático que terminó con este hombre fuera del país. Había razones, ¿por qué digo que había razones para desconfiar? Porque ya otro diplomático iraní, de hecho el ex embajador de Irán en Uruguay, de apellido Soltani, había sido invitado a retirarse luego de hacer declaraciones en contra del holocausto judío. Posteriormente, en todo este tema de la AMIA y el caso Nisman, se logró demostrar que en una casa de la calle Rivera, aquí en Montevideo, este hombre que estamos viendo en pantallas, Mojen Rabbani, un diplomático iraní, que estuvo viviendo, que compró una propiedad en Uruguay, cuyo ingreso al país nunca está registrado en ningún documento de migraciones. Estuvo aquí, vivió, compró y entró, por algún motivo entró de sopetón, de secreto, de canuto. ¿Por qué? Según Nisman, porque en esa casa de la calle Rivera se preparó parte del atentado a la AMIA en el 94 en Argentina. Entonces, además de esto, había otro montón de informaciones. En esa época, unos 10 iraníes con pasaportes venezolanos falsos pasaban por la frontera. Había motivo para desconfiar
de, como se decía en ese momento, de que los iraníes estuvieran midiendo el tiempo de respuesta de la policía, había motivo. Hubo un planteo diplomático, se accionó contra estos funcionarios iraníes. En el plano diplomático, en el plano judicial, no hubo manera de mostrarle ninguna responsabilidad. Llegamos a lo de actualidad. Se encuentra un artefacto, un artilugio de estas características en la nueva sede de la embajada, en las inmediaciones de la nueva sede diplomática israelí, allí en el World Trade Center, y, como decíamos, aparece este hombre de la seguridad diplomática israelí. Si Uruguay no es la excepción en el mundo, la seguridad de las embajadas israelíes está a cargo de un organismo que se llama Shin Bet, que es el hermano del Mossad, el famoso Mossad. Este es el servicio de inteligencia exterior de Israel. El Shin Bet es el del servicio de seguridad interior. Se toman muchos recaudos, se toman muchas precauciones. Cuando hay operaciones, cuando estos hombres, estos servicios de inteligencia hacen operaciones y regresan, a todos los pasan por el detector de mentiras para ver si hubo algún desvío. El servicio de inteligencia israelí es considerado el más serio del mundo. Podrán otros ser poderosos, pero hubo gente que se enojó porque en un diario yo puse esta frase, que es una frase del Mossad: por la vía del engaño harás la guerra. Hay una profusa literatura muy seria, ¿no? Esto no es un Twitter lanzado al vuelo por un talenteador de ocasión. Hay varios libros que fueron traducidos a 16 idiomas, que vendieron 43 millones de ejemplares, que la BBC los tomó para hacer documentales. Uno de ellos es Robert Maxwell, el espía del Mossad. Ahí lo tenemos. Gordon Thomas es un investigador reputadísimo, escribió el libro más completo sobre la historia del Mossad, que es otro que se llama Mossad, la verdadera historia del espionaje israelí. Y él cuenta allí una frase de uno de los más conspicuos espías israelíes, que se llama Rafi Eitan, que tuvo varios logros porque le robó información nuclear de gran importancia a Estados Unidos, que era socio, a sus socios, sí, ¿no? histórico. Entonces, dice, nuestra tarea es hacer historia y luego ocultarla. En general somos honrados, respetamos al gobierno constitucional, la libertad de expresión y los derechos humanos, pero también entendemos que nada debe interponerse en lo que hacemos, decía Rafi Eitan. Y un jefe del Mossad, Meir Amit, famoso jefe del Mossad, decía, primero y último, el Estado de Israel. Siempre Israel. Un país que está en guerra, porque Israel está en guerra, en una guerra que ya no responde a los esquemas tradicionales de yo tiro para allá y vos tirás de acá el lado para acá, los códigos, sino que es una guerra planetaria, que golpea en cualquier lugar, en cualquier momento y de la manera más inesperada, donde los objetivos israelíes y judíos son objetivos. Es lógico pensar que una embajada, que una misión diplomática, las embajadas son brazos de los servicios de inteligencia de cualquier país. No importa si lo entienden o no, es así. Las embajadas son la columna vertebral de los servicios de inteligencia de cualquier país. Es dable pensar que para medir la capacidad de respuesta de la policía puedan haber puesto allí los israelíes esto para saber cuál es la reacción, cuál es la importancia, cuál es la trascendencia que en este país le damos a fenómenos que nos parecen ajenos. ¿Vos qué pensás? Parece razonable, ¿no? Parece razonable, parecería tonto y no sería propio de... No sería profesional no sería hacerlo. Profesional, no iría contra el instituto, como te llaman al Mossad, no hacer una cosa de estas. El problema es que, bueno, a veces no salen bien las cosas. ¿Estoy diciendo que esto haya sido lo que ocurrió? No estoy diciendo esto, porque así como le pasó a Sanat Gol, el iraní, también le está pasando a este hombre de la seguridad de la embajada israelí, que no hay hasta el momento pruebas. Pero si en aquel momento, cuando uno interpretaba que la embajada de Irán en Uruguay, por sus antecedentes, podía estar midiendo los tiempos, ¿por qué es cuestionable pensar que las potenciales víctimas puedan hacer lo mismo para salvaguardarse? ¿Por qué es una actitud antisemita pensar que este hombre pudo haber sido eso?
¿Por qué somos tan obtusos? Por favor, o sea, es una cuestión de racionalidad. Y yo quiero terminar esto con un dato que por conocido, digamos, se nos ha hecho como parte de la historia reciente de nuestro continente. Esto de hablar de espías en países como Uruguay es como, está como inflado, te estás inflando un poco la mano a la historia, ¿no? Le está dando color. Le está dando demasiado color, Pasteur 633 es una dirección de Buenos Aires. Esa era una dirección como tantas otras. Hasta la mañana del 18 de julio de 1994 se van a cumplir dentro de pocos días 21 años. Pasteur 633. Esa es la edición de Pasteur 633. Es donde estaba el local de la AMIA. Un buen día los argentinos, que los tenemos acá enfrente, que todo lo que pasa ahí decimos que le pasa acá, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ese día. Ellos se enfrían, ¿cómo es? No hubo clases en Montevideo porque había habido un atentado en Buenos Aires. Un buen día se descubrieron que la guerra no es tan lejana. Y podemos seguir pensando que estamos al margen del mundo. Y sin espías. Gracias, Gabriel. Nos da tranquilidad eso. Nos reencontramos. Gracias.